si estamos grabando. Estamos con Marcela Pastén y Stephanie Lara, ambas de la Universidad de La Serena. Marcela es socia profesional y está a cargo del proyecto, es líder del proyecto ambiental 8000 Ecoprácticas. Y Stephanie Lara es arquitecta de la Universidad de La Serena. Ambas nos van a presentar una exposición sobre sustentabilidad urbana. Tienen 20 minutos y también les vamos a leer al final si hay algunas preguntas de la gente en nuestro Facebook Live. Estamos transmitiendo por nuestro Facebook Live, por ahí mismo pueden mandarnos comentarios. Así que las voy a dejar a ustedes a cargo y yo apago mi cámara. Muchas gracias, chicas. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias también a la red por la grandiosa oportunidad para poder presentar nuestro proyecto. Vale. Bueno, para comenzar, buenas tardes a todos y a todas. Tal como lo comentó Ricardo, mi nombre es Marcela Pastén y conjunto a mi querida amiga Stephanie Lara, más Judith Sanadabea, estamos a cargo de este proyecto que se llama 8000 Ecoprácticas y que en nombre yo de la Red de Campus Sustentable como representante regional y también como socia profesional y también perteneciente a la Universidad de La Serena, queremos compartir con ustedes de qué se trata. Dentro de este título, Sustentabilidad Urbana, nosotros quisimos poner el foco en qué es la ciudadanía sustentable y contarles un poco de qué se trata la temática y cómo lo podemos ir abordando. Gracias, Marce. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, como comentaba Marce, nosotros estamos con esta propuesta, con esta iniciativa, que abarca la sustentabilidad urbana, ¿cierto? O la sostenibilidad, palabras como bien polémicas porque mucha gente dice que son distintas, porque son lo mismo. Bueno, en este caso nosotros lo vamos a tomar desde el lado de la ecología y desde el lado también de la perspectiva de la prosperidad humana, y en ese sentido vamos a usar indistintamente un poco sustentabilidad o sostenibilidad, ¿cierto? Y nos vamos a enfocar un poco en la definición del informe de Brundtland de 1987, que como seguramente han escuchado, es muy sabido que en realidad en pocas palabras, lo que dice ese informe es que la sostenibilidad o la sustentabilidad consiste en satisfacer las necesidades actuales sin sacrificar la capacidad de las futuras generaciones de que ellos puedan, ¿cierto?, satisfacer sus propias necesidades. Y bajo esa mirada, digamos, entra como muy en alerta lo que nosotros estamos haciendo y para dejarle un mundo, un planeta a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y las futuras generaciones en general, ¿cierto?, como comunidad. ¿Qué hacemos y qué estamos dejando? ¿Qué huella dejamos? Y bueno, y por el otro lado tenemos lo que tiene que ver con lo urbano, ¿cierto? Lo que hicimos destacar como, bueno, lo urbano es adjetivamente algo de la ciudad, ¿cierto? O relacionado con ella. Y bueno, y en ese sentido, cuando uno habla de urbano, cuando uno asocia algo que es urbano o urbana, obviamente se vienen a la mente definiciones como la ciudad, ¿cierto? Que es de lo más macro a lo más pequeño, que vamos a partir de la ciudad, ¿cierto? El barrio, el entorno cercano, el entorno inmediato, y la vivienda. ¿Qué hago yo dentro de mi vivienda también? ¿Cierto? Tiene un impacto todo, a distintas escalas, ¿cierto? Pero todos estos conceptos territoriales en sí no tienen sentido, ¿cierto? Y no tendrían lógica si no lo asociamos a una comunidad. Una comunidad que actualmente somos súper hiperconectados, estamos muy bien informados, ¿cierto? Tenemos muchas redes. Entonces, un poco por acá va nuestro foco en nuestra propuesta, ¿cierto? Mirar un poco qué pasa en la comunidad. Porque esta sustentabilidad urbana, esta sostenibilidad, ¿cierto? Es un paraguas bien grande y tiene como muchos campos de acción por donde entrar, o sea, por dónde podría actuar. Tendríamos como 1000 caminos, muchas partes.
Y hace unos años, ¿cierto? Está atravesado, toda esta sostenibilidad urbana está atravesado para bien, digamos, por tecnología, por datos, por sensores, por las famosas TIC, ¿cierto? Que finalmente nos llevan a pensar en estas etiquetas de lo que se dice la ciudad inteligente o las Smart City. Y en esas ciudades inteligentes, un poco, si uno la googlea simplemente va a ver imágenes de este estilo. Entonces, la ciudad inteligente o la Smart City, que son estas ciudades que van a ser resilientes, la ciudad del futuro, donde la tecnología tiene mucho que decir, ¿cierto? Y donde se van a ver temas de energía, de recursos y de eficiencia en ese sentido, ambientales. ¿Cómo entra la ciudadanía? ¿Cómo se conecta con esto que parece tan ajeno y tan lejos de repente? Entonces por ahí iba un poco nuestra mirada, ¿cierto? Y desde nuestras distintas profesiones, como dijo Marce, ella de la parte de las ciencias, ¿cierto? La Judy también de la parte de las biologías y de las ciencias también, y por el lado de la arquitectura y el urbanismo dijimos, ¿cómo podríamos aportar también? ¿Desde qué ángulo, ¿cierto? Poníamos nuestro granito. No vamos a solucionar tampoco el problema, pero cómo era este aporte y cómo lo podíamos hacer que nosotros considerábamos que fuera certero. Y bueno, nace esta propuesta de querer acercarnos primero al ciudadano, ¿cierto? A través de distintas temáticas como lo son la educación ambiental, la concientización, la difusión científica con datos un poco a veces más duros, ¿cierto? Seguir como haciendo esa entrega de conocimiento. Datos prácticos también, porque era necesario que la gente pueda replicar cosas en sus casas de repente para empezar a tomar hábitos un poco más sustentables, sostenibles. Visibilización y red de actores locales, que tiene que ver con un poco con la red de la gente que hace cosas ecológicas también en nuestro entorno, en nuestro contexto. Cabe decir que en nuestro contexto donde partimos esto es acá en la región de Coquimbo, ¿cierto? Sobre todo la conurbación La Serena y Coquimbo. Entonces, bueno, es nuestra propuesta que está en este territorio. ¿Para qué? Bueno, para aportar, primeramente para aportar en un camino, ¿cierto?, a que un ciudadano empiece a ser consciente de las cuestiones ambientales, participativo, contributivo, ¿cierto? Ojalá en algún momento agente de cambio, y sostenible en algunos, no necesariamente en todos, pero bueno, en algunos aspectos de su vida, que pueda tener esta conciencia un poco más sostenible. Por lo tanto, a nuestro juicio, llegar a ser un ciudadano inteligente. Primero el ciudadano inteligente, o un smart citizen, ¿cierto? Que es un concepto que no lo inventamos nosotros, por supuesto, es un concepto que viene hace un par de años y que viene un poco en contraposición de las famosas smart city, que pone el foco en el ciudadano y que hay distintos expositores, ¿cierto? Como Freire, Gutiérrez Rubí, Marta Suárez, etc. Que en realidad ellos tratan de poner el foco en el ciudadano, ¿cierto? Que el ciudadano primero esté consciente de muchas cosas ambientales y ecológicas y sostenibles, y que esa inteligencia que va desde lo individual luego se replica en lo colectivo. Por lo tanto, eso como también es una bandera de decir de lo individual a lo colectivo. Y en relación a esto que ustedes ven ahora en la diapositiva, tenemos que primero considerar que las ciudades, según datos científicos, al 2050 la mayoría de la población va a vivir en una ciudad. Por lo tanto, considerando que vamos a llegar a un 2050 con gran parte de la población que vive en ciudad, lejos de las zonas rurales, tenemos que educar para poder saber convivir bajo este paraguas que es la sustentabilidad. Por lo tanto, una de nuestras banderas de lucha como ciudadanos y ciudadanas es saber educarnos en una cultura que nos guíe hacia basura cero o que por lo menos minimice nuestros impactos con nuestro planeta. Y es acá donde nuestras iniciativas van desde el enseñar a reutilizar, a reciclar con datos duros, como también cosas prácticas que la persona que recién está empezando desde esta ciudadanía a reciclar. La otra, por favor.
Y, por ejemplo, hablarles y llevarle a la conciencia a la gente que realmente cómo es nuestro impacto y cómo es nuestro consumo en base a esto. Por ejemplo, datos como el plástico o datos como, por ejemplo, cuánto es el tiempo que dura en el océano. Pero también, además, nosotras consideramos que es muy importante que también desde el punto de vista emocional tiene que haber un cambio de la conciencia ambiental para que estas ciudades se transformen, además como estructuras también, en unas ciudades que sean conscientes y que sean ciudadanos que tengan conciencia de esto. Un claro ejemplo, ustedes ven ahí la historia simple de una bañera, de cómo pasa a lo largo de nuestras vidas, y aún a eso, a pesar de que ya no estamos en vida, siguen existiendo estos productos. Entonces la concientización es a reutilizar, a ocupar, a vivir con lo simple. Pero también desde esto que hablamos de lo individual, también es importante hablar desde lo colectivo y también cómo impactan nuestras acciones tan concretas, chiquititas, a cosas tan macros como por ejemplo la lucha contra la desertificación y la sequía, que en este caso la imagen que ustedes ven es una imagen de la región de Coquimbo, específicamente en Ovalle, y cómo en nuestra región tenemos un problema gravísimo con el tema de la sequía. Entonces, esa es una conciencia que no solamente llama a los actores regionales, sino que llama a la población a que mi impacto también impacta a otros. Y además, es importante que los hitos que marquen esta educación para la sustentabilidad tienen que ver con efemérides importantes, por ejemplo, la capa de ozono, por qué ocurrió, el día de limpieza de las playas, la recuperación, ¿cierto?, de alimentos, el día del alimento, a propósito de lo que estábamos conversando, lo de las urbes, que son, perdón, lo de los huertos, que cada ciudad va a tener que empezar a tener dentro de sus comunidades sus huertos, que son muy importantes. Bueno, entonces, un poco como que el proyecto y la propuesta esta de 8.000 ecoprácticas lleva como una bandera de lucha de decir la ciudadanía sustentable, la ciudadanía en general sustentable, ¿cierto? Ciudadana o ciudadano, y de este quehacer individual y colectivo. Para ello también nos tratamos de enfocar en estos 4 objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? La vida de ecosistemas terrestres, con todo lo que tiene que ver respetar la biodiversidad de las mismas ciudades, ¿cierto? Después les doy un claro ejemplo de unos humedales acá en la región. Ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, que es lo que hablaba la Marce con el proceso de primero reocupar, reutilizar, reparar y bueno, finalmente reciclar. Y igualdad de género, sobre todo teniendo en cuenta que es muy importantísimo en nuestra era ahora, que poder empoderar a mujeres y niñas en estas temáticas también, para que tengan también en un futuro poder de decisiones. Bueno, y en ese sentido hicimos, más o menos planteamos unos 3 ejes que tienen que ver con esto mismo, ¿cierto? Tienen que ver con los entornos urbanos y naturales, ¿cierto? Su visibilización, concientización, perdón, y respeto por el medio ambiente. Esto es lo que les explicaba, hemos hecho así como campañas, todo esto obviamente por redes sociales aún, porque es nuestra iniciativa que partió con esto, aprovechando la tecnología y las redes sociales. También la pandemia, bueno, nos ha hecho como replegarnos y relegarnos por ahora a esta educación ambiental de esta manera. Pero en algún momento también vamos a necesitar esa conexión con los territorios, ¿cierto, Marce? Vamos a necesitar esa llegar también en presente, digamos. Pero bueno, evidenciar que el verde es una infraestructura más de la ciudad, ¿cierto? Y bueno, mostrando datos súper importantes como por ejemplo los muchos humedales que hay acá en la región de Coquimbo, y que justamente en la conurbación de La Serena, Coquimbo, tenemos 2. Otro eje es la movilidad urbana, o la movilidad que tiene que ver con la movilidad sustentable y ecológica, ¿cierto? Como marcar la importancia de las ciclovías, el uso de las sendas de peatones y cómo esas sendas de peatones pueden ser agradables para caminar, ¿cierto? Tiene que ver también con la infraestructura arbórea,
cómo renaturalizo los espacios, ¿cierto? Y con datos prácticos también, como hemos dicho, que es el tema de, en este caso publicitamos esta página que es www.bicineta.cl, donde se muestran las ciclovías en muchas ciudades de Chile y la gente puede ir viendo también ese tipo de información. Bueno, y por último, en los aspectos sociales, empoderamiento ciudadano y ecofeminismo, que es lo que tratamos de abordar por ahora de una manera un poco virtual solamente, mediante campañas como renaturalizar los espacios, ¿cierto? Desde mi patio, mi vereda, mi pasaje hasta mi balcón, ¿cierto? La importancia de la vegetación nativa y la biodiversidad. Y bueno, iniciativas como los huertos desde cero, armar huertos desde cero con otros emprendimientos locales, y mujer y ecología, que tiene que ver con el uso de los ámbitos de la mujer en cosas ecológicas como el uso de la copita y toda esa. Marce, no sé si quieres terminar acá con esto. Sí, y bueno, y finalmente esta ciudadanía que se tiene que comportar dentro de las futuras ciudades sustentables, también tiene que vivir desde manera práctica esta sustentabilidad desde el hogar. Entonces, datos como, por ejemplo, cómo usar un plaguicida ecológico, cómo utilizar ceras enceradas, que es un producto mucho más amigable que otro producto, y, por ejemplo, la reutilización de las botellas, que si bien es cierto, siempre se habla dentro de las redes ambientales, siempre hay alguien que desconoce el tema, o desde ya rechazar productos que simplemente no contribuyen a nuestro medio ambiente. Entonces, nuestra iniciativa, que tiene un foco, ¿cierto?, en esta educación, educar a educación superior y a la ciudadanía en general, es de alguna manera formar, desde nuestra más simple humildad en realidad, es a estos ciudadanos o ciudadanas que su mirada sea desde esa perspectiva, adaptándonos a la realidad que tenemos en Latinoamérica. No tenemos la misma realidad que en Europa o en países ya desarrollados, y que no tenemos un acceso a recursos tan mayores para poder tener ciclovías de manera mucho más amplia. Esperamos que lo logremos, pero sí adaptarnos a nuestra realidad y desde esa base seguir adelante y avanzar en la sustentabilidad. Entonces, acá nosotras estamos las tres integrantes de este proyecto ambiental. Somos docentes de profesión y de vocación. Y bueno, están nuestras redes sociales para que nos sigan. Nosotros compartimos todo lo de la red de Campos Sustentables porque trabajamos en colaboración con ellos. Y Steffi, para poder finalizar, le damos las gracias, Steffi. Sí, bueno, muchas gracias. Vamos a dejarlo con esta frase que dice: la sostenibilidad llegará a ser la filosofía dominante de nuestra época, y las ciudades, el hábitat humano, podrán entretejerse otra vez con el ciclo de la naturaleza. Eso es un poco lo que nos mueve, y que les recomendamos ese libro que se llama Cities for a Small Planet, de Richard Rogers, para que se queden con una recomendación. Eso. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Marcela y Stephanie, por esta presentación bien ilustrativa de lo que están haciendo. Así que reiteramos las gracias desde la Red Campus Sustentable de haberse sumado a estos mini charlas, mini talleres que estamos realizando, y que al parecer va todo bien. No, al parecer no tengo preguntas en el Facebook. Pero estamos súper bien con los tiempos. Así que reitero las gracias, Marcela y Stephanie. Muchas gracias, Ricardo. Después Nos vamos a vemos. subir estas presentaciones a YouTube, las estamos grabando. Así que genial. ahí después podrán compartirlas por las redes de 8000 Ecoprácticas también. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Rodrigo. Ricardo, perdón, gracias. Que esté muy bien. Un abrazo. Chaito. Un abrazo para Gracias. ustedes. Muchas gracias. Chao.